Agradezco a la invitación, también agradezco que me hayan puesto luego de Alejandro, porque ya me han sugerido que por lo menos un striptease cuidado tendría que hacer acá para estar más o menos a la altura de la dinámica. No lo voy a hacer por la institución, estamos en el Palacio Legislativo, por lo tanto vamos a tener en cuenta algunas formas. Creo que, en primer lugar, llegar al 10º Congreso Ceibal no es poca cosa, y eso lo pongo en paralelo con un acontecimiento que hace pocos días vivimos también en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que fue el 10º Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural. Ambas instancias han ido en paralelo, son hermanas porque además siempre hay mucho de ruralidad en los congresos Ceibal y hay mucho de uso de tecnologías en el Seminario de Investigación sobre Educación Rural. Ese diálogo se ha dado permanentemente a lo largo de estos años y habla muy bien tanto del escenario de las tecnologías y de Ceibal en particular, como de los escenarios rurales y de medios rurales, donde las tecnologías, no ahora, sino desde siempre, han ocupado un lugar muy importante. Saludar también que este es un lugar, este escenario, esta sala y este palacio inmejorable para celebrar estas 10 ediciones del Congreso, por lo que representa esta institución para la democracia en Uruguay, este símbolo de institucionalidad democrática que implica el Palacio Legislativo, lo cual a todos nos emociona, por lo que implica esto desde el punto de vista arquitectónico, pero mucho más por lo que implica desde el punto de vista de la identidad de país. Aquí, al costado, previo a la Cámara de Diputados, podemos leer una placa que dice "Sin Parlamento nunca más", lo cual nos hace sentir que vale la pena homenajear a este lugar de la manera que lo estamos haciendo, trabajando juntos aquí. Las tecnologías en los medios rurales han hecho que los medios rurales de hoy, tanto para educar como para vivir, no se parezcan en nada a los que teníamos hace 20 o 30 años. Está claro que para los que vivimos en el medio rural, y no solo para los que trabajamos, las tecnologías han acercado distancias, han hecho dialogar eso de lo local con lo global permanentemente, y de alguna manera Ceibal, en estos años de desarrollo, ha contribuido de un modo tal que podemos suponer que hay un antes y un después, claramente. Pero también está claro que la historia no comienza con Ceibal y que para poder valorar adecuadamente lo que Ceibal ha significado para todas las escuelas y para toda la educación pública uruguaya, pero particularmente para la educación rural, hay que ponerlo en perspectiva histórica. Y de eso se trata la primera parte de este encuentro. Hacer un viaje en el tiempo. Construir juntos una perspectiva histórica que no vaya tanto por la historia, sino por la memoria. Es decir, construir algo de memoria vivida, porque nos remite a lo que ya hemos vivido como educadores en los medios rurales, pero también nos remite a lo que en nuestras aulas alguna vez tuvo una presencia fundamental, y es la razón por la cual hoy las tecnologías están presentes en ellas. No sé si se puede apagar el cañón. Vamos a hacer un experimento. Esto de una perspectiva histórica vivencial implica no ir a los libros de texto, a los libros de historia, sino hacer un viaje en el tiempo, y vamos a hacer un experimento aquí en el Palacio Legislativo. Vamos a ver cómo sale. Ese experimento implica
revivir algo que a muchos de ustedes les va a parecer muy familiar, les va a parecer incluso hasta cercano en el tiempo, aunque ya no lo es tanto, y va a ser el primer insumo para poder visualizar qué ha sido de las tecnologías educativas en los medios rurales, en nuestro país en particular, y en las escuelas rurales. Así que vamos a esperar un segundo y ustedes me dirán. Bueno, tenemos demasiada luz aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, pero alguien pudo intuir, ahí por lo poco que se podía ver, en esta serie de diapositivas, con un proyector de diapositivas como los que usábamos antes, que se trataba de las unidades móviles. Esa camioneta que iba por los medios rurales, sobre todo en departamentos de frontera, y que era la expresión del uso de las tecnologías del momento llevadas a un medio rural muy distinto al que tenemos hoy. Esa unidad móvil, que estaba protagonizada por un maestro responsable de la unidad móvil conocido como RUM, implicaba llevar nada menos que electricidad a través de un generador a escuelas que no la tenían, que implicaba llevar películas de cine,
series de diapositivas que se editaban para propósitos educativos, implicaba llevar música, implicaba llevar aquello que las escuelas rurales no tenían acceso por el lugar geográfico donde se encontraban y que de algún modo implicaba algo revolucionario en su momento, que tenían que ver con las nuevas tecnologías del momento. Marcaron una época, sin duda, y es una época que claramente la identificamos con otro siglo. De alguna manera, esas tecnologías son propias del siglo XX y, de algún modo, el cambio de siglos, desde el punto de vista del uso de las tecnologías educativas, en el Uruguay en particular, lo podríamos poner con Ceibal como un antes y un después. El historiador británico Eric Hobsbawm decía que el siglo XX había comenzado en realidad en 1914, con la Primera Guerra Mundial, y hasta ese momento todavía se podía decir que había un mundo decimonónico. Del mismo modo, y trayéndolo a nuestro país, el siglo XX termina cuando comienza Ceibal, y es ese siglo XXI que nos trae estos acelerados y tan profundos cambios que todos hemos vivido en estos años, que podemos decir que hay verdaderamente un cambio de época en cuanto no solo a las materialidades de la tecnología, sino a su sentido y uso pedagógico. Habría que hacer con algunos objetos una experiencia, y es interesante porque estos objetos ayer se mostraron acá, y permíteme, Jorge, preguntarle a un millennial qué relación hay entre estos dos objetos, entre el cassette y una lapicera, que si es Bic, mejor. Bueno, ese vínculo es muy difícil de discernir para alguien que no lo vivió. Bueno, hay en las diapositivas, hay en el grabador y en el reproductor de cassette, hay en la espica o en la radio a pilas, algunos elementos que caracterizaron y marcaron una época de la escuela rural del siglo XX, al menos en su segunda mitad. Ayer se mencionó, Marcelo mencionaba las emisiones de radio educativa, las series de diapositivas educativas que se editaban y que se vendían y que se distribuían, y en la espica o en cualquier radio a pilas, esta funciona. Si alguien quiere escuchar luego el informativo Cori, lo puede hacer, o los radiotelegramas del mediodía, esto de conectar al mundo rural con el resto del mundo. Hoy nos parece algo precario, pero en ese momento era toda la posibilidad que había y todo el mundo que se abría a partir de estos elementos tecnológicos. Disculpen los inspectores, pero los radiotelegramas que escuchaban los maestros en estas radios, también algunos estaban en clave. Cuando salía la Toyota Bandeirantes de la inspección hacia la otra punta del departamento, era frecuente algún radiotelegrama que decía algo así como: ahí te mando la lechuga, lo cual significaba que había que prepararse. Es interesante porque, aunque esto parezca la noche de la nostalgia, esto no es nostalgia. Esto es memoria que permite de mejor manera calibrar el presente. Y esto ha sucedido siempre, a lo largo de todas las épocas. De alguna manera, en las unidades móviles que podíamos ver allí, había una luz de apertura al mundo que para esas escuelas rurales se abría a partir de lo que en ese momento estaba disponible
en un mundo distante y lejano. Ese puente que la tecnología permitía conectar el mundo vasto y ajeno con la escuela rural, era necesario en tanto la distancia era muy grande. Y también eso nos permite calibrar el presente, porque hoy ya no es necesario acudir a una escuela rural con un generador de electricidad, porque, como ya se ha dicho, el 100% de las escuelas rurales hoy en día en el Uruguay tienen electricidad, de una u otra forma. Eso es inédito para nuestro país y es propio de los últimos años, pero es un caso único en América Latina. Entonces, la comparación del presente con el pasado y la comparación entre territorios nos hace de alguna manera también desnaturalizar lo que tenemos, no verlo como algo que ya está dado y que es natural que sea así, y valorarlo mejor. La historia, pero sobre todo la memoria vivencial, esta memoria que nos retrotrae a nuestro propio pasado profesional, como maestros rurales o como maestros en general, pero que han tenido contacto con esta realidad, nos permite calibrar lo que hemos vivido en el siglo XXI. Tecnológicamente hablando, desde el punto de vista de la educación, lo que hemos vivido desde Ceibal en adelante. Vamos a, ahora sí, a ver, la primera imagen es justamente la de la unidad móvil cruzando un badén en algún lugar del territorio, seguramente en el departamento de Artigas, para llegar a la escuela rural. Todo lo que iba allí adentro era ese puente con el mundo. E imaginen ustedes, no solamente para los niños y sus familias, algunos no lo tienen que imaginar porque lo vivieron, sino también para los maestros, cuánto significaba la llegada de este vehículo a una escuela. Cuánto había de material, pero sobre todo de simbólico, en ese vehículo cuando arribaba a una escuela y cuánto permitía esas horas que ese vehículo estaba en la escuela con el maestro Rum, conocer de ese mundo distante y ajeno que parecía mucho más distante y ajeno para los habitantes rurales. Esta sala, que puede perfectamente haber sido, es una recreación, es la que tenemos en el Museo Pedagógico, pero perfectamente podría haber sido de una escuela urbana o rural de la primera mitad del siglo XX, es una sala de clase cargada de tecnología. Quizá no nos parezca eso así, pero allí vemos muchos elementos tecnológicos. Todos lo son. Uno podría decir todo es tecnología, porque la acepción de las tecnologías educativas que tendemos a tener en el último tiempo tiene que ver con algunas tecnologías de la comunicación y de la información que de algún modo nos hace ver que las anteriores no son tecnología o no lo fueron. Pero desde la pizarra, desde los pupitres, las láminas, el material didáctico, todo lo que aparece allí es tecnología y alguna vez fue nueva tecnología. Es sobre esa base que las tecnologías de hoy dialogan, porque no todas esas están extintas. Muy por el contrario, la mayoría permanecen. Si miramos bien, aquello que forma parte de las viejas tecnologías que dieron fruto a la escuela moderna, la mayoría hoy siguen estando presentes en las aulas, dialogando con las nuevas. Y la escuela rural es un buen escenario para observar ese diálogo, por cuanto las nuevas tecnologías se han insertado allí, pero en el marco de un vínculo con el medio natural y social, en el marco de un vínculo con ciertas tradiciones y pautas culturales que también intentan mantener
algunas cuestiones que la escuela se encarga de conservar. Y está bien que eso ocurra. Lo nuevo no necesariamente debe desplazar a lo viejo, sino que en la mayoría de los casos convive con él. Esta escena de una escuela de 33, de los años 20, también es una escena donde observamos diferentes elementos que todos son fruto de la tecnología, esto es fruto de la cultura que moldea la naturaleza y que construye herramientas. Ya finalizado el siglo XX desde el punto de vista tecnológico, aunque cronológicamente ya en los primeros años del XXI, tenemos allí, hablando de elecciones, tema de saturación en el ambiente de nuestro país por estos días, un escrutinio. Estos son alumnos míos de la Escuela 209 de Cañada Grande, que allí está Carlitos como presidente de mesa, está Joan y Marcelo, secretario y vocal respectivamente, haciendo el escrutinio de un balotaje. Se estaba decidiendo si la próxima expedición al campo íbamos a ir al norte o al sur de la escuela. Esas fueron las dos últimas opciones que quedaron y allí están sacando las hojas de votación y haciendo el recuento de votos. También allí hay mucha tecnología que era la propia del siglo XX, porque quizá hoy utilizáramos una herramienta, alguna aplicación en los celulares para a tiempo real elegir o tener una decisión de esa naturaleza. Esta aula, que cronológicamente ya está en el siglo XX, no es muy distinta de aquellas que veíamos como ejemplo de las primeras del siglo, de la primera mitad del siglo. Aquí también vemos muchos elementos de tecnología, aunque solo vemos la laptop en el escritorio de la maestra. No vemos otra cosa que la podamos identificar con las nuevas tecnologías y, sin embargo, allí están presentes las de siempre, las que parecen insustituibles en un aula, las que parecen constitutivas de un aula. De los elementos de la práctica educativa, los tiempos, los espacios y los recursos son tres elementos muy materiales. Son tres elementos que casi los podemos tocar, que no podemos prescindir de ellos. Sin embargo, no se refieren solo a materialidades. Se refieren a lo que esas materialidades representan. El uso de los espacios, el uso de los tiempos y el uso de los recursos, en la escuela rural siempre ha sido crítico, porque en la escuela rural siempre ha habido aulas multigrado y además una disponibilidad de recursos, de tiempos y de espacios diferente, de lo cual hay que sacar provecho y hacerlo jugar a favor. Pero ningún elemento material es un recurso didáctico solo por su materialidad. Por eso es que tantas veces decimos que las tecnologías no son nada por sí solas, sino por lo que representan y, si están dentro de un aula, lo que representan desde el punto de vista pedagógico. Es decir, los para qué y las respuestas al para qué usamos un dispositivo tecnológico, las respuestas al cómo lo utilizamos, son los que verdaderamente le confieren sentido a un objeto, los que verdaderamente le confieren sentido simbólico y conceptual a un recurso didáctico. Aquí claramente, ya lejos de la transición entre siglos, nos encontramos con la escena familiar, la que nos resulta familiar a todos hoy en día. Eso también simbólicamente está representado en la XO, pero hoy es mucho más que eso. Hoy ya Ceibal no se puede identificar solo con ese aparato, que fue el que le dio origen, que fue el que podemos identificar con los primeros años, sino que se ha proyectado mucho más allá. Y con el tiempo,
el sentido pedagógico de este elemento y otros muchos ha permitido ese diálogo también entre tecnologías. Ha permitido, a todos nosotros nos ha permitido, de algún modo, comprender que la clave está en hacer dialogar lo nuevo con lo que teníamos. Lo nuevo con lo que entendemos es constitutivo de la escuela y no puede dejar de serlo. Por eso es que las pantallas no terminan sustituyendo a las pizarras, ni a las carteleras. Por eso es que las máquinas no terminan sustituyendo a los cuadernos. Por eso es que lo digital no termina sustituyendo al papel. Hay juegos de equilibrios, pero hay sobre todo convivencia, que desde el punto de vista educativo y pedagógico, y en última instancia desde el punto de vista técnico, desde lo didáctico, hay que saberlo encontrar, esos equilibrios. Pero creo que de nada sirve buscar reemplazos, sino por el contrario, esas convivencias entre recursos. Este gesto, aquí casi no vemos ningún elemento tecnológico de nueva generación, pero está presente. Lo vemos en los gestos, porque una cuestión que ha transformado a las aulas, no solamente las rurales, sino todas las aulas, donde hay tecnologías, tiene que ver con los gestos, con las miradas, con las posturas corporales. Esto, como decía Alejandro hoy, puede llegar a ser problemático, esto de los gestos, las miradas y las posturas corporales, pero también puede ser fantástico a la hora de comprobar cuánto potencial hay detrás de ellos. ¿Qué se nos representa acá? Bueno, claramente una sala de videoconferencia, una clase de serial en inglés, una interacción con otros que no están físicamente presentes allí, pero lo están. Entonces, ese gesto, esa mirada con atención, tanto de la maestra como de los niños, está mediada por la tecnología, aunque en la imagen la tecnología no aparezca, pero está allí, aparece, se nos aparece muy claramente. Por lo tanto, si hay algo que en la historia de la pedagogía, y sobre todo en escenarios rurales donde esto más se manifestó, hace 100 años exactamente, vino a cambiar los gestos, los cuerpos, las actitudes corporales y las miradas, fue el escolanovismo, fue la escuela nueva en esta idea de poner en el centro no al profesor sino al alumno, dejar de que el alumno estuviese en su pupitre estático, mirando solo hacia un escenario que es el frente del salón como un escenario teatral, el aprender haciendo, esto que viene a transformar los gestos, de algún modo hoy también lo podemos ver en esta era, con gestos que se construyen y se reconstruyen a través de la presencia de la tecnología. En aquel momento también lo fue con la tecnología, con otras tecnologías. Dentro de lo que podríamos enumerar descriptivamente ha ocurrido en los últimos años en las escuelas rurales, en el entorno de la era Ceibal, la lista podría ser muy larga, pero hay algunos elementos que no podemos dejar de lado. Este es uno de ellos. Lo anterior es la enseñanza de segundas lenguas y particularmente el inglés en las escuelas rurales. Esto es inglés sin límites, pero podríamos agregar inglés presencial, inglés por videoconferencia cuando hay disponibilidad tecnológica para eso, pero cualquiera sea el lugar donde nos encontremos en el país, cualquiera sean las prestaciones tecnológicas que dispongamos en la escuela rural en relación a la conectividad, a la presencia o no de una sala de videoconferencia, Ceibal en inglés es a prueba de todo, está en cualquier lugar. Aquí están allí con las flashcards, allí están interactuando, donde la tecnología aparece como mediadora. No se interactúa con la tecnología, sino que se interactúa entre seres humanos mediados por la tecnología. Y en donde se combina las pantallas con el papel, donde se combina el profesor remoto con la maestra de carne y hueso presencial
que podemos tocar, que podemos hinchar de la túnica, que podemos preguntar. Donde hay eso que decíamos hoy, esa convivencia entre tecnologías que de algún modo termina rescatando lo mejor de la esencia pedagógica que tiene que ver con el vínculo. Lo segundo que podríamos ejemplificar y que abarca a más de la mitad de las escuelas rurales del país, esto es, a más de 550 escuelas, es el programa Escuela Plus, donde se vuelve a una tecnología que parece vieja, pero que se recrea en la escuela rural, como es la televisión. Bueno, esta casa de los pitufos, como dice mi hijo, está en el Centro Agustín Ferreiro, es un domo geodésico, que es casi único en el país, autosustentable. Es decir, aquí uno podría decir las nuevas tecnologías están aplicadas al edificio todo. Ese edificio es tecnología en sí misma por los valores de autosustentabilidad, pero sobre todo porque representa además un programa de televisión educativa que tenemos en más de la mitad de las escuelas del país, donde ya no es Ceibal, pero dialoga necesariamente con las herramientas de Ceibal porque confluyen en las mismas instituciones y en las mismas aulas. Y aquí también hay eso de la búsqueda de la complementariedad entre programas que vienen de distintos lugares, que plantean recursos tecnológicos distintos, pero que son perfectamente complementarios si desde los propósitos educativos y desde las líneas pedagógicas se los sabe complementar. En esta escuela, la número 77 de Tapes, escenario geográfico donde Morosoli enclavó aquella novela de los albañiles de los Tapes, que luego también tuvo versiones cinematográficas, es la escuela donde se inauguró Luces para Aprender, que es un programa interinstitucional que es el que ha permitido que en Uruguay ya no tengamos escuelas rurales sin energía eléctrica. Es el programa que ha permitido que unas 73 escuelas, tras un largo proceso donde más de 200 escuelas sin energía eléctrica hace 10 años fueran incorporándose a la red eléctrica de UTE, estas 73 que ya no lo pueden hacer por su lugar geográfico, tienen una tecnología de avanzada que les permite disponer de todas las prestaciones tecnológicas que necesitan electricidad como cualquier casa y como cualquier escuela, a través de generación fotovoltaica. No es poca cosa porque cuando hablamos de las nuevas tecnologías, aquellas nuevas viejas que iban en las unidades móviles y las nuevas de nuestro siglo, algo básico tiene que ver con la electricidad, que de nuevo, hoy lo tenemos como algo existente y naturalizado en todas las escuelas y en la enorme mayoría de los hogares del Uruguay, pero no es algo a seguir naturalizando porque en nuestra América Latina la realidad es muy diferente, y ni que hablar en el mundo. Por lo tanto, debemos celebrar un logro que sin duda es histórico y que tiene que ver con la construcción de la base que permite que otras tecnologías puedan entrar a nuestras aulas. Las ferias Ceibal, que implican el trabajo con las máquinas, con sensores, con robótica, siempre tienen presentes a escuelas rurales que muchas veces han sorprendido por los avances y los logros que tienen en sus proyectos, pero ya no nos sorprende tanto. Ya hoy no nos parece tan raro encontrar escuelas y liceos rurales que ganen premios en clubes de ciencia, que se presenten con ideas innovadoras en la Feria Ceibal, porque de nuevo es algo que alguna vez sorprendía y hoy lo tenemos ya incorporado como parte de la realidad cotidiana, algo que también debemos celebrar. Quiero dejar para el final dos imágenes que también forman parte de este conjunto de las imágenes
sorprendentes hasta hace algún tiempo, pero que ya nos llaman la atención. En la escuela rural, desde el punto de vista de lo que en Uruguay llamamos la pedagogía rural uruguaya, el valor de la educación y las vertientes de ese pensamiento pedagógico siempre es un valor doble. Hay una vertiente social y una vertiente didáctica o de enseñanza que forma parte de eso que llamamos pedagogía rural uruguaya. No vamos a volver a la historia ni a sus referentes, pero todos los tenemos presentes, de qué manera lo que ocurre en una escuela, y esto involucra a la inserción tecnológica y lo que ocurre alrededor de la incorporación de una tecnología en la escuela, tiene una repercusión social muy importante, porque la escuela, aún en esta época, sigue siendo el único lugar de referencia para la mayor parte de las comunidades, es el único lugar de lo público, la única presencia del Estado. Entonces no pasa desapercibido algo que ocurre en la escuela, ya no que se le ponga luz eléctrica, sino cualquier otra incorporación y uso de tecnologías que se haga allí, en tanto esto involucra necesariamente a las familias, a los padres, a la comunidad. La otra repercusión, que tampoco pasa desapercibida, tiene que ver con lo didáctico, con la enseñanza, por lo que implica la mediación tecnológica que facilita las relaciones asimétricas entre pares en el marco de un grupo multigrado, y también por lo que se valora lo que una escuela tiene en un medio rural. Una imagen como la de los niños a caballo con la XO es algo que podía sorprender hasta no hace mucho tiempo, y que la podemos poner en paralelo con la siguiente, que también no solamente sorprendía, sino que hasta no hace mucho se jugaba con esto desde el humor. Porque, ¿qué es el humor? Alguien ha dicho, el humor es poner algo donde no va. Es decir, poner una palabra donde no debería ir. Y parecía, y esto creo que ya no nos pasa tanto, por suerte, pero parecía que en esa imagen algo estaba mal, que en esa imagen algo no encajaba. Un gaucho, una persona de campo, un muchacho que va a la escuela, que va a caballo, haciendo sombra ahí para ver su WhatsApp o algo que tiene allí en el smartphone. Bueno, nos debe llamar la atención por qué allí parecía que algo no iba, que algo no concordaba, y hoy ya eso no nos pasa tanto, porque de nuevo lo hemos naturalizado. Y está muy bien que eso ocurra, porque de última, la cuestión de las tecnologías en los medios rurales, en las escuelas y en las familias rurales, también es una cuestión de derechos. Y una vez que naturalizamos los derechos, los incorporamos, los reivindicamos, y nos llama la atención cuando esto no ocurre, estamos por buen camino. Creo que el hecho de que Ceibal esté presente en todas las escuelas rurales, que la electricidad, la conexión a Internet, la disponibilidad de recursos tecnológicos que se van transformando en derecho de toda la sociedad, alcanza verdaderamente a todos, estén donde estén, es algo que en la agenda de derechos de los últimos años se corresponde punto a punto con la vieja agenda de derechos sobre educación del Uruguay, y particularmente en medios rurales, con la idea de donde hay un niño debe haber una escuela. Donde hay un habitante rural debe haber un acceso pleno a lo que todos podemos disponer, estemos donde estemos. Entonces, de nuevo, alguna vez también llamó la atención un campesino, un trabajador rural, un peón de campo, con la radio a pilas en la oreja.
se termina naturalizando eso, como ya se ha naturalizado que esté en contacto y estemos todos en contacto con las tecnologías disponibles. Y cuando el Estado es garante de eso, a través del sistema educativo o a través de otras líneas, tanto mejor, porque estamos cumpliendo con nuestro deber. ¿Nos faltan cosas? Sin duda. Hay un camino largo todavía por recorrer. El más desafiante de todos vuelve a ser el del principio. El sentido pedagógico de las tecnologías no es algo que se dé una vez y quede para siempre. Hay que construirlo, reconstruirlo y recrearlo permanentemente. No solo porque las tecnologías cambian, sino porque también cambia la pedagogía y también cambian las demandas educativas. El sentido pedagógico es un desafío constante porque el mundo es cambiante y con esto hay una demanda permanente de cambios en nuestra actitud pedagógica. Para el final quería decir, debemos concebir al aula misma como una tecnología. El aula es una tecnología que tiene componentes interdependientes, donde hay objetos, pantallas, dispositivos e intervenciones, que todas ellas son de índole tecnológico. Todo es tecnología, todo es producto de la cultura. Lo didáctico mismo es una tecnología. Si bien lo didáctico tiene una matriz vinculada con el conocimiento científico, en su ejecución, en lo que cada maestra, cada maestro hace cotidianamente en sus tareas de enseñanza, esa tarea de enseñanza es una tecnología. Es la aplicación de una serie de principios científicos y pedagógicos, de reflexión y productos de investigación, pero que cuando se encarna en la práctica se transforman en tecnologías, aunque no haya ningún objeto material que esté allí mediando. Por lo tanto, el sentido, tanto del aula como del recurso didáctico, no está en su materialidad, está en su intencionalidad, está en su componente simbólico. A los maestros rurales se nos dijo durante muchos años, sobre todo desde el escolanovismo en adelante, usted tiene un árbol en el patio de la escuela, salga, vea ese árbol, trabaje con él, porque el árbol es un gran recurso didáctico. Pero no, el árbol no es ningún recurso didáctico, el árbol es un elemento del mundo. Se transforma en recurso didáctico cuando media una decisión docente de incorporar ese elemento del mundo a un dispositivo didáctico, a un dispositivo de enseñanza. Ni siquiera los elementos construidos para la enseñanza, el globo terráqueo, las regletas, un dispositivo propios de Ceibal que tenemos en nuestros servidores o en nuestras máquinas, son un recurso didáctico solo por su materialidad. Se vuelven recurso didáctico en el marco de un dispositivo que por lo tanto tiene otros componentes vinculados con lo que queremos lograr, vinculados con lo que queremos hacer con ese recurso. El aula misma no siempre es aula, porque el aula no es el salón de clase, el aula no se puede definir por las 4 paredes del salón, no se puede definir por las carteleras, por la pizarra, por la pantalla, por el mobiliario, porque esa misma pantalla, ese mismo mobiliario, esas mismas carteleras y esas mismas 4 paredes, hay momentos en que no son aulas, son salones de baile, son salas de reunión de un grupo de padres, de la cooperativa, de la comisión fomento, porque el aula está allí cuando hay actores, cuando hay protagonistas que enseñan y aprenden, y estos protagonistas deciden que ese ámbito físico se constituya en aula. Y en ámbitos rurales, el aula es muchas veces el salón de clase por excelencia, pero también el monte, la cañada, debajo del árbol, el galpón del vecino, se constituyen en aula cuando los actores se dirigen allí y de algún modo toman de ese medio, de ese entorno y de ese ambiente lo mejor para hacer lo que tienen que hacer, enseñar y aprender. Muchas gracias.